Buenas noches, doctora Donis. Nosotros le vamos a hablar sobre los compuestos aromáticos. Somos el grupo número 5 y estamos integrados por Villalobos Haitiana, Díaz Wellington, Franco Dalis, Marín Brittany, Medina Yada, Rosero María, Tomala Fernando y quien les habla Medrano Daniela. Entre los temas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la historia, la nomenclatura, las propiedades físicas y la regla de la aromaticidad. Buenas noches, yo voy a empezar con lo que es la historia de los compuestos aromáticos. Está vinculada al desarrollo de la química orgánica a lo largo del tiempo. El término aromático en este contexto no se refiere al olor, como se podría pensar, sino a una propiedad química específica. El nombre se originó en los primeros días de la química orgánica, cuando se descubrió que algunos compuestos orgánicos, como el benceno, tenían olores característicos y agradables. Bien. La nominación de aromáticos data de los primeros compuestos de este tipo que fueron descubiertos que se caracterizaban porque las fuentes donde se obtenían tenían olores agradables en algunos casos y otros eran el propio hidrocarburo el que poseía el aroma agradable. Por ejemplo, la goma de bencenoica, que es el bálsamo que se obtiene de la resina de un árbol que crece en Java y Sumatra. El benceno en el hidrocarburo aromático menor complejo y fue el primero en ser nombrado como tal. La naturaleza de un vincuto fue reconocida por primera vez por August Kekulé en el siglo XIX. A continuación, mi compañera le explicará brevemente un pequeño resumen de estos científicos que formaron parte de la historia de los compuestos aromáticos. Entre los primeros científicos que tenemos, uno de ellos es Michael Faraday. En el año 1825 descubrió un líquido incoloro un líquido incoloro penetrante, actualmente llamado benceno. Este descubrimiento fue realizado por Faraday cuando investigaba por qué el gas de la lámpara no era capaz de producir llama durante el frío del invierno. Faraday llamó a este líquido bicarburante de hidrógeno y determinó que su punto de ebullición era 80 grados centígrados. Faraday también determinó que la fórmula empírica del benceno era CH. Sí. Friedrich August Kele, quien propuso la estructura del benceno en 1865 y sentó las bases en la teoría de los compuestos aromáticos. Él, pues, según se cuenta, tuvo una visión en un sueño de una serpiente mordiéndose la cola. En el año 1865 publicó un artículo en el que se presentaba la conocida estructura del benceno en forma de anillo de 6 átomos de carbono unidos mediante enlaces sencillos y dobles alternados. También tenemos a Robert Robinson, quien realizó importantes investigaciones sobre la estructura y síntesis de compuestos aromáticos. Robinson introdujo el símbolo C, centrando en E anillo como un símbolo que representaba el círculo interno. La explicación de la excepcional estabilidad del benceno se atribuye normalmente a Sir Robert Robinson. Agregó el término sexteto aromático como un grupo de 6 electrones que resisten a ser alternados. Y también pues tenemos a Eric Hockel, quien desarrolló la teoría de de la aromaticidad conocida como la regla de Hockel. Este de aquí pues demostraba que una molécula plana es aromática si tiene 4n+2 electrones, escrita aquí en la ecuación pi, como dice la teoría del orbital molecular. El resultado de combinar n orbitales atómicos es n orbitales moleculares de diferentes energías.
A continuación, se hablará sobre la nomenclatura. Objetivos. Los objetivos son reconocer compuestos aromáticos a partir de fórmulas estructurales. Como segundo objetivo, nombrar compuestos aromáticos de las fórmulas. Y por último, escribir fórmulas para compuestos aromáticos dados sus nombres. Bueno, históricamente, las sustancias similares al benceno se denominaron hidrocarburos aromáticos, porque estos tenían aromas distintivos. Hoy en día, un compuesto aromático es cualquier compuesto que contiene un anillo de benceno o tiene ciertas propiedades similares al benceno. Para reconocer un compuesto aromático, debemos partir en observar su estructura y fórmula, y no olvidar identificar la presencia del anillo de benceno. Aquí hay algunas características claves a tener en cuenta. Bueno, el anillo de benceno tiene una estructura hexagonal, es decir, que este posee 6 carbonos y 6 hidrógenos. También posee enlaces dobles y enlaces de carbono a carbono, que son los sigma. Como podemos observar en la imagen, aquí se puede identificar el anillo de benceno. Y en la estructura y en las otras estructuras también vienen a ser bencenos, ya que los electrones no siempre están en un mismo lugar, sino que siempre están cambiando sus movimientos. Aquí tenemos algunos compuestos aromáticos. Tenemos la anilina, y su estructura es 6 carbonos y 5 hidrógenos, en el cual uno de sus hidrógenos fue reemplazado por un grupo amino. Por ese nombre deriva un poco de su grupo funcional, que su nombre principal es la anilina. Como uso típico, se lo usa como material de partida para la síntesis de tintes, como fármacos, resinas, barnices, perfumes, etc. Aquí podemos identificar cómo luce la estructura de la anilina. Como segundo compuesto tenemos el ácido benzoico. El ácido benzoico está compuesto por 6 carbonos y 5 hidrógenos, en el cual también uno de sus hidrógenos fue reemplazado por un ácido carboxílico. Como uso típico, es un conservante de alimentos, material de partida para la síntesis de colorantes y otros compuestos. Aquí podemos observar la estructura del ácido benzoico. Como tercer compuesto tenemos el bromobenceno. El bromobenceno tiene una estructura de 6 carbonos y 5 hidrógenos. De igual forma, uno de sus hidrógenos fue reemplazado y se le colocó un bromo. Como uso típico, se lo utiliza como material de partida para la síntesis de muchos otros compuestos aromáticos, disolvente y adictivo de aceite de motor. Aquí se observa la estructura del bromobenceno. Y por último podemos identificar un nitrobenceno. El nitrobenceno, al igual que los otros compuestos, posee 6 carbonos y 5 hidrógenos, y acompañado de un dióxido de nitrógeno. Como uso típico es un material de partida para la síntesis de anilina, disolvente para nitrato de celulosa
y en jabones y abrillantadores. Aquí podemos identificar la estructura del nitrobenceno. A continuación, veremos los compuestos que son aromáticos. En el primer compuesto podemos observar que tiene un anillo de benceno, con un átomo de cloro sustituido por uno de los átomos de hidrógeno. Este compuesto es aromático, como lo podemos ver arriba en la imagen. El segundo compuesto es cíclico, pero no tiene anillo de benceno, como lo tiene el primer compuesto. Entonces, este compuesto no es aromático. Tercero. El tercero tiene un anillo de benceno con un grupo propilo sustituido por uno de los átomos de hidrógeno. Este tercer compuesto también es aromático. Cuarto, el compuesto es cíclico, pero no tiene anillo de benceno como lo tiene el primero y el tercero. Entonces, este no es aromático. En el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada de la UPAC, los hidrocarburos aromáticos se denominan derivadas del benceno. Ahora vamos a nombrar los compuestos usando tanto el nombre común como el nombre de la UPAC. Primero, podemos observar el anillo de benceno, que este tiene dos átomos de cloro. Sería dicloro, ya que este tiene un cloro en la parte de arriba y en la parte de abajo. El compuesto es diclorobenceno o 1,2 diclorobenceno. Dos. El anillo de benceno tiene, podemos observar en la imagen de arriba. Por lo tanto, el compuesto se denomina como un derivado del tolueno. El átomo de bromo se encuentra en el cuarto átomo de carbono, contando desde el grupo metilo, que está en la parte de arriba. El compuesto es tolueno o 4-bromotolueno. Tercero, el anillo de benceno tiene dos grupos nitro. Se salió la diapositiva. En la primera y en la tercera posición es dinitrobenceno o 1,3 dinitrobenceno. Sí. En los hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de estos hidrocarburos aromáticos comunes consisten en anillos de benceno fusionados, anillos que comparten un lado común, como lo podemos observar aquí en la imagen. Estos compuestos se denominan hidrocarburos aromáticos policíclicos. A continuación, las propiedades físicas. Bueno, las propiedades físicas tienen una estructura cíclica y presenta al menos un doble enlace. Los átomos en el anillo tienen un orbital p puro, lleno o semillero. Sus estructuras son preferiblemente planas, pues permiten la conjugación efectiva.
También adquieren una energía de estabilización por resonancia. Ya, las propiedades físicas se dividen en tres partes, en compuestos aromáticos y compuestos alifáticos. Tenemos 7 puntos, como podemos ver en la diapositiva, que son el punto de evolución, punto de fusión, solubilidad en agua, conductividad eléctrica, densidad, calor y olor. La reactivación química, y podemos ver que en los compuestos aromáticos cada uno generalmente puede ser entre más alto, bajo, variable, y en el punto 6 y 7 tenemos que ver que el 6 es un color intenso y olores característicos, y en el 7 es menos reactivo debido a la aromaticidad. En lo que es compuestos alifáticos, puede ser generalmente más bajos, variables y más reactivos en general. Gracias. Las propiedades físicas también son reacciones de sustitución electrofílicas. ¿Qué pasa con esto? Que ocurre una participación de compuestos electrofilos que son especies que atacan a los anillos aromáticos. Son ávidos por electrones, como el hidrógeno, el bromo y el xilonilo. La nitración utiliza como un reactivo una mezcla de ácido nítrico y sulfírico. El ácido sulfúrico protona el oxidrilo del ácido nítrico, que se elimina de forma de agua generando un catión nitronio. Ahí podemos observar en las diapositivas la nitración, como es su compuesto, que tiene una cadena doble. En la diapositiva B observamos una sulfonación. También es una cadena cíclica con dobles enlaces y su reacción. La halogenación del benceno reacciona con halógenos que presencia de ácidos de Lewis, sustituyendo a uno de sus hidrógenos por el halógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Las reacciones de oxidación del benceno, a diferencia de los alquenos, no reaccionan frente a agentes oxidantes, tales como el permanganato de potasio, el dicromato de potasio. No así los arenos, con su equivalencia aire. Las reacciones de reducción en el núcleo del benceno fijan 6 átomos de hidrógeno, formándose así el ciclohexano, manteniéndose la cadena cerrada, en la que podemos observar que es una cadena cíclica con dobles enlaces, y ahí podemos observar que es una alta presión del metano que encontramos ahí. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las reglas de la aromaticidad. Número 1. Su estructura debe ser cíclica y debe contener enlaces dobles conjugados. 2. Cada átomo de carbono de anillo debe presentar hibridación sp2 u ocasionalmente sp, con al menos un orbital p no hidrolizado. 3. Los orbitales p deben solaparse para formar un anillo continuo de orbitales paralelos. Su estructura debe ser plana o casi plana porque el solapamiento de los orbitales p sea perfecto. Y 4. Además, se debe de cumplir la regla de Höchler. En esta imagen se puede observar varias estructuras, como el benceno, el naftaleno, antraceno y el fenantreno y estas demás. Podemos observar que existe un doble enlace en cada una de ellas, en lo cual significa que ellos tienen hibridación sp2. Su estructura es plana y continua.
Gracias.